Muy buenos días. Pues hemos iniciado ya la quinta semana de Cuaresma y ayer lo vimos con unas lecturas hermosas donde hablaba de la resurrección de Lázaro y hoy la primera lectura nos presenta el libro de Daniel, capítulo 13, versículos del 41 al 62. Bueno, nos presenta en la liturgia, como siempre que hay una lectura muy larga, da la opción de una corta. Yo siempre los invito a ver la versión larga. Es Daniel capítulo 13, versículos del 1 al 9, del 15 al 17, del 19 al 30 y del 33 al 62. Yo sé que a lo mejor ahorita me están viendo haciendo qué hacer o están escuchándome mientras manejan. En los comentarios o en las descripciones voy a poner ahí el texto porque los invito a que lo lean completo. Está hermoso. Todos aquellos que dicen que la Biblia es aburrida y que a veces no se le entiende, lean este y está lleno de enseñanzas. Vamos a meditar ahorita 5 momentos también muy hermosos que nos van a dar mucha enseñanza. Este pasaje se conoce como la casta Susana. El primer momento es la calumnia. El contexto es en que Susana es una mujer muy hermosa, pero muy piadosa, casada, con familia y muy seguidora y respetuosa de la ley de Dios, porque así fue educada. Pero había dos ancianos que habían sido elegidos como jueces y a ellos iban a presentarle los problemas y ellos a darle solución, pero ellas eran personas malas que abusaban del poder. Y hoy nos presentan a ellos cómo se enciende su pasión al ver la belleza de Susana y quieren abusar de ella, quieren tener relaciones con ella. Y entonces le hacen la pretenden obligarla con una calumnia. Si no accedes, vamos a decir que te encontramos con un hombre aquí encerrada. Y en ese primer momento nos presenta ya a Susana como una mujer de fe en Dios. Dice Susana, no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero luego dice, pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y empieza a gritar, porque no, ella prefiere agradar al Señor y no caer en manos de estas personas. Y entonces pasamos al segundo momento, el juicio, porque estos hombres lanzan esa calumnia, al día siguiente se reúnen junto con el pueblo para enjuiciarla, porque realmente ya sabían lo que iban a hacer, como en el caso, como vamos a ver en el Evangelio, cuando le llevan a la mujer adúltera, pues ya sabían que la sentencia era la muerte, pero querían poner en prueba a Jesús. Pero bueno, aquí en el juicio lanzan la acusación y le dicen todo lo que habían inventado. Encontramos a esta mujer con un hombre, pues era muy joven, más fuerte que nosotros, no lo pudimos detener, y entonces la sentencia es la muerte. O sea, la sentencia es culpable. Pero aún en esos momentos, en este segundo momento, Susana sigue confiando en Dios. Dice, ella llorando levantó los ojos al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Se fijan, en cada momento se sigue presentando esa fe de esta mujer. Después de la sentencia, en el tercer momento es la condena. La condenan a muerte y le preparan todo para llevarla al lugar donde la iban a matar. Pero ahí viene la intervención de Dios, porque en ese tercer momento, que la asamblea le creyó a los ancianos y que iban a permitir la muerte, viene la intervención del Señor a través de un joven llamado Daniel. Pero todo eso porque aún en ese momento Susana sigue mostrando su fe y dice que dando fuertes voces exclamó, Dios eterno que conoce los secretos. Dios eterno que conoce los secretos y lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado en contra de mí. Y luego dice muy hermosamente la lectura, el Señor escuchó su voz. Y entonces a través de Daniel lanza ese reclamo de decir, ¿cómo pueden confiar en dos ancianos y dudar de una mujer a la que conocemos desde siempre? Y entonces Daniel manda a traer por separado para interrogar a estos dos ancianos y les hace la misma pregunta, ¿bajo qué árbol encontraron a Susana con este hombre? A los dos les hace la misma pregunta. El primero dice bajo una acacia y el segundo dice bajo una encinia. Y entonces Daniel les dice a los dos,
tu mentira te costará la vida. Y entonces pasamos a ese quinto momento que es la justicia. O sea, la gente se alegra de ver cómo con esta contradicción se descubre la mentira. Y entonces liberan de la condena a Susana, y ahora dice, para cumplir la ley de Moisés, los mataron a estos dos, y aquel día se salvó una vida inocente. Es una lectura tan hermosa. Yo, por eso, muy larga, era muy complicado leerla, porque nos alargaríamos más. De por sí a veces me alargo un poquito porque yo me apasiono al hablarles de Dios y quisiera decirles tantas cosas del Señor. Pero léanla y verán cómo van a encontrar a lo mejor ustedes mismos en su lectura algo que Dios les quiere decir en forma particular a ustedes. En el Evangelio hoy nos presenta a San Juan en el capítulo 8, versículos del 1 al 11, y es un tema parecido al de la primera lectura. Jesús está enseñando en el templo, y ahí, delante de la gente que estaba en el templo, los escribas y los fariseos le llevan a una mujer que fue pescada infraganti en adulterio. A diferencia de la primera lectura, que Susana era inocente, esta mujer sí es culpable. La encontraron infragante. Y entonces, pero todo esto es para una trampa. Ellos al pescarla pudieron haberla llevado y apedrearla, pues estaban amparados por la ley de Moisés, pero lo que querían era ponerle una trampa a Jesús. Y van y se la presentan y le dicen, Moisés nos manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿La matamos o la dejamos libre? Claro, ellos decían, la tenemos que matar, porque si dice que no, estaría quebrantando la ley de Moisés. Y si dice que sí, entonces le diríamos, ¿dónde está la misericordia que siempre dices, verdad? Jesús no se inmuta, se agacha y empieza a escribir, no sabemos qué, pero empieza a escribir en el suelo. Ellos insisten porque quieren quieren que caiga en la trampa. Y entonces ante la insistencia Jesús se levanta y lanza una sentencia muy directa que también nos cae a nosotros el saco cuando juzgamos a alguien, cuando criticamos. Jesús les dice, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, lo que les está diciendo está bien, vamos a acatar la ley de Moisés, vamos a matarla. Nada más que empiece aquel que esté libre de pecado. Y después todos los demás que estén libres del pecado, vamos a apedrear a esta mujer. Por supuesto que nadie estamos libres de pecado. Y mucho menos los más viejos, que como dicen, entre más viejo, más mañoso, dice un dicho. Y entonces dice la lectura que se fueron alejando uno por uno, empezando por los más viejos. Y Jesús vuelve a agacharse y a escribir en el suelo. Después se levanta y hace dos preguntas llenas de misericordia a esta mujer. Le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y luego le dice, nadie te ha condenado. Y la mujer, me imagino que temblando todavía de miedo, le dice, nadie, Señor. Y Jesús le dice algo hermoso que te dice a ti y que me dice a mí. Yo tampoco te condeno, pero vete y no vuelvas a pecar. O sea, no es simplemente perdonar por perdonar. Es perdonarte para que vuelvas a la vida, para que dejes ese pecado, que el salario del pecado es la muerte. Y entonces estas dos mujeres nos dejan estos dos pasajes nos dejan una gran enseñanza, muy similar. Dos mujeres enjuiciadas por el mismo delito, engañar a su marido. La primera era inocente y Dios interviene para que se haga justicia y salvar a esa mujer inocente. En el Evangelio es una mujer que es culpable, ella sí fue pescada en adulterio, pero nuevamente Dios interviene para ya no que se haga justicia, sino que aplique la misericordia y ahora salva a una mujer pecadora. Qué grande esperanza para nosotros, mis hermanos. Este es un mensaje esperanzador. En la primera lectura era inocente y por eso fue salvada con justicia, pero en el Evangelio era culpable y fue salvada por la misericordia de Dios. Tú y yo somos culpables porque somos frágiles y tendemos a caer en el pecado, pero podemos ser salvados por la misericordia de Dios si nos dejamos tocar por Él. Por eso dice el Papa Francisco que el confesionario no debe ser un lugar de tortura, debe ser el lugar donde se junta la miseria del hombre con la misericordia de Dios, que es la que quiere hoy perdonarte, es la que quiere hoy salvarte. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para ti y toda tu familia.